Hoy vamos a aprender a revelar este archivo RAW paso a paso en Adobe Lightroom. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en Processing RAW. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web, vuestra página de Facebook dedicada al procesado fotográfico y a todas las mierdeces relacionadas pues con Photoshop, con Adobe Lightroom, con todas esas cosas que ya sabéis la gente que estáis acostumbradas a ver estos vídeos que vamos haciendo prácticamente todos los días. Y hoy es jueves 20 de abril del 2017. 20 de abril es el cumpleaños de mi querida y amada esposa, la cual creo que no ha visto ni verá ninguno de mis vídeos tutoriales. Realmente creo que no tiene muy claro a qué me dedico. Así que nada, si alguno de vosotros la conocéis, por favor, decirle que que su marido, que su amado y querido esposo la ha felicitado por internet, la ha felicitado en uno de sus vídeos tutoriales y seguro que ella se pondrá muy contenta, muy feliz y sabrá cómo agradecérmelo. Así que nada, amigos, ya sabéis, hoy es jueves y los jueves, aparte del cumpleaños de mi esposa, que no es todos los jueves, tenemos el revelado paso a paso del archivo RAW. Ya sabéis, cojo un archivo RAW y siguiendo un flujo de trabajo que vamos cada vez complicando un poquito más y que casi siempre voy metiendo algunas variables nuevas aunque no os deis cuenta, pues aprendemos a revelar en Lightroom. Estoy convencidísimo de que todos los que hayáis seguido todos y cada uno de los revelados que hemos hecho, o por lo menos la mayoría, habréis aprendido los que no supierais o por lo menos incorporado nuevas técnicas. Hoy vamos a realizar el revelado de este, no de este archivo, de uno de estos archivos, tomada en Escocia, en Glencoe, uno de los sitios más bonitos en los que he estado. Ya sabéis que soy un auténtico amante de Escocia, de las Highlands, me flipa, me parece un lugar espectacular y bueno, la verdad es que tengo muy buenas fotografías de esa zona que poco a poco os iré mostrando cuando tenga algo de tiempo. Así que bueno, uno de los sitios que más me gustaron fue, como digo, el parque de Glencoe, donde había cabañas o casitas de este tipo con fondos bastante chulos. Así que bueno, me fui a esta zona y realicé bastantes fotos, como podéis ver aquí. Podéis ver, fijaos, vamos a ver, aquí está. Pues bueno, realicé una pequeña serie con una serie de fotografías de, fijaos, el sitio es espectacular, de esta cabaña, desde diferentes zonas. Hice varias fotos, los datos EXIF tampoco tienen mucha explicación que dar. Hay gente que me pide que os explique cómo he realizado la foto. En este caso, bueno, no tiene mucha historia, simplemente eran diferentes composiciones para ver dónde podía quedar mejor. La exposición era un poquito complicada porque el cielo, aunque no lo parezca, estaba bastante juguetón. Había zonas con muchas luces, como podéis ver en esas altas luces de arriba, y era complicado conseguir una exposición correcta. Sitio ideal para hacer un bracket, tiene que hacer 3 tomas, pero con el sensor de la D750, que os recomiendo sí o sí, se puede salvar incluso en una sola toma. Así que nada, os enseño 3-4 fotitos, esta que tenemos aquí con un poquito más de cielo, esta que tenemos aquí con el caminito y esta que tenemos aquí con el camino que nos lleva a la derecha. A mí las dos que más me gustan son estas dos con el camino y sin duda mi favorita es esta de aquí por el camino que nos va llevando justamente hacia la cabaña. Me gustan todas estas hojas que tenemos aquí, pero el archivo RAW está tremendamente plano, tremendamente, prácticamente parece monocromo. Así que nada, vamos a ver qué hacemos con ella. Procesamos tecla D para pasar al módulo de revelado y empezamos como siempre por abajo. Bueno, en este caso voy a activar correcciones de perfil. Creo que sí, que me viene bien, no pasa nada, me quita un poquito de viñeteo y quito las aberraciones cromáticas, como siempre, ¿veis? Tomada con el 1424 de Nikon. Y me voy a empezar por abajo, calibración de cámara. Esto me lo preguntáis una y otra vez, os prometo que voy a hacer un vídeo tutorial explicando con detalle por qué en casi todas mis fotografías, en casi todos mis revelados, empiezo por abajo en vez de por arriba como casi todo el mundo y empiezo subiendo la saturación del canal a azul. La subo prácticamente a tope y en este caso incluso pruebo un poquito subiendo la saturación del rojo y un poquito la saturación del verde, menos que el azul. El principal responsable que nos va a dar las mayores alegrías es subir el canal azul y lo subo al 100%, sin miedo. Como veis, se nos cambia bastante la fotografía, gana bastante saturación, una saturación muy natural y una saturación y un contraste muy interesante, el cual tenemos que corregir un poquito en los azules. Ya que hemos subido el canal azul, vamos a tener que calentar un poquito la imagen y en HSL vamos a tener que bajar la saturación de los azules. No es lo mismo bajar la saturación de un color que bajar la saturación o subir la saturación de un canal completo. Así que bueno, bajo la saturación un poquito del azul, incluso voy a bajar un poquito la del verde, que puede que se nos haya ido un poco. Y bueno, pues fijaos cómo simplemente con esto ya conseguimos que la imagen
tenga un poquito más de fuerza, un poquito más de contraste, creo que está bastante más chula. Así que nada, empezamos con los ajustes básicos. Ya sabéis que normalmente sigo 3-4 etapas. La primera es la de los ajustes básicos, en las que hago muy poquito. En este caso voy a bajar las altas luces. A nivel de exposición veo la fotografía más o menos bien. Voy a bajar las altas luces sobre todo para sacar textura del cielo. Como luego en los ajustes locales voy a ir haciendo cositas, ya veremos cómo lo dejamos. Pero en este caso lo vamos a dejar así. Los blancos no los voy a tocar porque fijaos cómo enseguida quemo toda esa zona de blancos, aunque si pulso Alt, fijaos que no me parece como quemado. Tendría que llegar hasta esta zona para ver que se empieza a reventar, pero a mi modo de ver va a quedar un poquito mejor si los bajo, sobre todo porque al final en los ajustes finales esos que hago toco también un poquito los blancos. Los negros los voy a dejar al límite. Sabéis que pulsando la tecla Alt puedo llevarlos al límite. Ahí los tendría más o menos al límite. La imagen queda demasiado lavada para mi gusto, así que bueno, lo voy a dejar más o menos así. La imagen tiene que quedarme un poquito lavada en esta primera fase. ¿Por qué? Porque cuando empieza a añadir filtros degradados para jugar con esa direccionalidad de la luz de la que tanto os he hablado y en la que tenéis que ver sí o sí el monográfico que he realizado en la página web, un monográfico de direccionalidad de la luz en la que os enseño cómo tratar la direccionalidad de la luz en Lightroom, en Photoshop, el por qué es tan importante, y la verdad es que a mí me parece espectacular. Así que echadle un ojo. En cuanto a claridad, ya sabéis que no soy muy de darle claridad. Si no vais a tocar más la imagen, la vais a dejar, pues sí que podéis darle un poquito de claridad para que la imagen, bueno, pues gane un poquito. En este caso yo no la voy a tocar, incluso puede que la baje un poquito, al igual que hago con la intensidad, que subo muy poco, pero sobre todo bajo la saturación, más o menos la mitad, el 50% de lo que haya subido la intensidad. También tengo un tutorial hablando de intensidad y saturación para que entendáis en qué se diferencian, qué son y cómo trabajar con ellas. Así que echadle un ojo si queréis en la página web, con el buscador lo vais a encontrar, que es bastante interesante. Así que, fijaos, nada más, no hay que hacer mucho más en los ajustes básicos. Fijaos como el antes y después, en este caso, pues tampoco nos va hacer gran cosa. Fijaos, hemos recuperado un poquito el cielo y en la parte de abajo incluso hemos dejado la imagen aún más lavada de lo que estaba. He bajado la claridad, he bajado incluso saturación, así que bueno, lo vamos a ir dejando así, pero lo vamos a arreglar. Segunda fase, podríamos aquí enfocar un poquito si quisiéramos. No quiero enfocar mucho porque lo voy a hacer luego a posteriori. La casa la voy a dejar luego con un poquito de efecto Orton, así que realmente lo único que me interesa que esté un poquito enfocado es todo este primer plano. Así que puedo buscar con la máscara, pulsando Alt hasta que vea que se me vayan a enfocar estas briznas de hierba. Estoy pulsando Alt, ¿vale? Para que se vea esta máscara, y lo blanco es lo que se va a enfocar, lo negro lo que no se va a enfocar. De esta manera voy a poder subir mucho más la cantidad de enfoque, voy a poder subir mucho más el detalle y voy a conseguir, fijaos, si nos vamos al 100%, la diferencia sería entre esto que tenemos aquí y esto. Fijaos cómo hay bastante diferencia a nivel de enfoque, pero no se va a generar halos porque estamos trabajando con una máscara. Así que bueno, ya tenemos esta primera fase en la que hemos dejado la imagen un poquito mejor, pero no hemos hecho gran cosa. Segunda etapa, direccionalidad de la luz, ajustes locales, y ya sabéis que tenemos 2-3 herramientas básicas. Echad un ojo al tutorial de Lightroom que lo tengo, aquí lo podéis ver, vais a poder verlo, así que echadle un ojímetro. ¿Qué vamos a empezar? Como digo, filtros degradados, voy a resetearlo, filtros degradados primarios, dos filtros opuestos, en direcciones opuestas, que van a potenciar muchísimo la dirección de la luz. Son los principales, donde tenemos más o menos la principal fuente de luz en esta escena. Es complicado de saber porque está detrás de las nubes, la podríamos tener por aquí, pero si nos fijamos en la casa vemos que la parte izquierda está más iluminada que la derecha, con lo cual la luz principal la tenemos por la izquierda. ¿Qué vamos a hacer? Potenciar esa sensación para dar mucha más fuerza a la luz. Así que muy fácil, un filtro que vamos a subir la luz, vamos a subir un poquito incluso la temperatura, y voy a darle un toque muy pequeño de borrar neblina, y nuestro filtro va a ser este que tenemos aquí, un filtro muy amplio. Ya sabéis que estos filtros principales son filtros muy amplios en los que simplemente vamos a dar esa luz que nos interesa. Fijaos que podríamos jugar con las altas luces bajándolas un poco para recuperar lo que se nos está yendo en el cielo, y voy a hacer otro nuevo filtro, reseteo, valores, doble clic en efecto, en este caso inverso. Es tan sencillo como eso, un filtro totalmente inverso. El inverso lo hago con menor fuerza que el inverso, el negativo, el de oscurecer, que el de aclarar, porque suelo utilizar bastantes filtros secundarios luego que se van a ir superponiendo unos a otros, así que no me quiero pasar y lo dejo más o menos en estos valores de 0,20, 0,30, algo así, y hago un filtro como el anterior, un filtro opuesto. Fijaos,
¿Qué hemos conseguido? Simplemente esto. Tener claro, ahora sí que sí, de que la luz nos está viniendo de la izquierda. Muy, muy claro. Esto es básico para nuestras fotografías. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer una serie de filtros secundarios. Unos filtros secundarios, en este caso casi siempre los utilizo para oscurecer, en el que voy más o menos viñeteando la imagen. Utilizo un filtro aquí, fijaos cómo estoy oscureciendo. Voy a utilizar otro filtro en toda esta zona. Y yo creo que más o menos lo voy a dejar así. Fijaos, he utilizado 3 filtros. Uno aquí, lo podríamos incluso ver si quisiéramos. Aquí tendríamos un secundario. Aquí creo que es otro secundario. Y este es uno de los principales. Estos 3 tienen valores de 0,2, 0,3 aproximadamente. Y principal, a la hora de aclarar, solo tenemos este de aquí. Más o menos, incluso voy a desplazarlo un poquito a la derecha. Así que tenemos los 3 filtros principales. Fijaos cómo hemos cambiado nuestra fotografía. La cosa va cambiando, ¿verdad? Ya tenemos una imagen con un poquito más de dinamismo que os aseguro que va a seguir mejorando. Así que segunda parte de esta segunda fase. Vamos a los filtros radiales. Los filtros radiales también podemos encontrar entre filtros principales y filtros secundarios. ¿Qué vamos a hacer? Voy a, como siempre, a llevarme la imagen. Perdonad. A ver si nos vamos aquí. Aquí estamos. Ahora lo que voy a hacer es utilizar un filtro radial. Voy a subir un poquito la exposición y aquí sí que le voy a dar un poquito de borrar neblina. De hecho, la exposición la voy a dejar en 0, voy a darle un toquecito de color muy sutil porque la imagen realmente no tiene tonos cálidos, así que nos va a costar mucho sacar esos tonos del atardecer, amanecer, que son ideales porque la foto no está tomada en la hora a la que hay que tomarlo, así que cuando estás de viaje las cosas son así, no era una de las localizaciones que tenía previstas, así que bueno, salió lo que salió. Con estos valores más o menos vamos a ver qué podemos hacer. Voy a hacer un filtro bastante grande. Fijaos que vemos una cosa un poco rara, y es que el filtro está al revés. Lo que me está aclarando es la parte de fuera. ¿Qué voy a hacer? Invertir la máscara. Y ahora sí que sí, lo que me está aclarando es esta parte que tenemos aquí. Voy a bajar un poquito el filtro. Quiero un filtro bastante grande, que lo que me haga es aclarar más o menos toda la imagen. La parte derecha de la imagen, donde le está dando más el sol. Fijaos cómo simplemente me está haciendo este poquito que tenemos aquí. Muy poquita cosa. De hecho voy a bajar aquí la neblina porque este va a ser el principal y le voy a meter neblina en los secundarios. Otro nuevo filtro. Ahora sí, vamos a ir haciéndole... Fijaos cómo se me está quedando esto cuando normalmente lo tenía siempre puesto para que se haga lo de dentro, que es lo que más me gusta. Y aquí sí que más o menos voy a empezar a trabajar cada vez un poquito más hacia dentro. Tengo este filtro aquí y voy a generar otro filtro más pequeñito. Estos serían los filtros secundarios, un filtro primario y 2 filtros secundarios. Este de aquí le vamos a dar un poquito más de color, algo así. Así que, bueno, podemos salir de la zona de los filtros para que veáis un poquito. Vamos a ponernos en rellenar imagen y fijaos cómo hemos cambiado la fotografía, cómo la vamos cambiando, cómo vamos llevando la luz justamente hacia la zona que nos gusta. Evidentemente, cada uno de estos ajustes lo podéis hacer con mayor o menor intensidad hasta que a vosotros os guste. Tened en cuenta que yo aquí voy siempre forzando un poquito la máquina para que veáis los resultados como más evidentes, pero esto cada uno tenéis que ir haciéndolo y siempre os recomiendo que vayáis de manera muy sutil. Y ya simplemente nos queda la última herramienta, que es el pincel de ajuste para hacer ese dodge and burn. Ya sabéis que es un aclarado y oscurecimiento por partes. Vamos a ir pintando, aclarando y pintando, oscureciendo en diferentes zonas para generar mucho más dinamismo en la imagen, mucho más puntos de atención y sobre todo para potenciar esa dirección de la luz. Vamos a ir aclarando zonas, por ejemplo, voy a ir, para que veáis, voy a ir subiendo un poquito la exposición, lo voy a dejar en valores de 0,304, voy a darle un poquito de color, poco, porque ya os digo lo que hay. Y vamos a empezar a pintar. En este caso, voy a ponerlo ahora en 1:1. Ahí lo tenemos. Y lo que voy a ir haciendo es ir simplemente pintando toda esta zona con un pincel
más o menos al 50, 50, 60, 60 y voy a ir pintando. Fijaos, si pulso la tecla O, cómo me va saliendo exactamente dónde voy pintando. Con todo el detalle que queráis, con todo el cuidado que queráis o con toda la brusquedad que queráis. Cuanto más tiempo estéis dedicándole, más tiempo, mejor os va a quedar. También os lo he dicho por activa y por pasiva, sobre todo en este último video tutorial lo habéis tenido que ver muy claro, el que hice esta misma semana en el que hablaba de la direccionalidad de la luz en Photoshop. Como todo esto que hacemos en Lightroom se puede hacer en Photoshop de manera mucho más sencilla. Lo habéis visto que, vamos, que no tiene absolutamente nada que ver hacerlo en Photoshop con hacerlo con Lightroom. Fijaos, simplemente lo que vamos a hacer es ir aclarando todas estas zonas para conseguir un poquito más de luz. Así que, nada, voy a ir pintando las zonas en las que considero que hay que darle más luz, algunas por tema de direccionalidad de la luz y otras por tema de atención, como este camino necesita un poquito más de luz, y luego simplemente pues vamos a ir dándole un poquito más de luz en todas estas zonas para generar, como digo, más puntos de interés. Al tener aquí mucho follaje, pues realmente no hay que tener mucho detalle, ya que no son ni cuerpos geométricos, son zonas en las que le puede estar dando un poquito más la luz o un poquito menos. Así que voy a ir pintando y vais a ir viendo luego el resultado. Así que lo voy haciendo a cámara un poquito rápida y ahora mismo estoy con vosotros. Y aquí tendríamos el dodge, ya sabéis en qué consiste, esto se hace de manera muy rápida y simplemente fijaos, si quito la máscara para que veáis lo que hemos pintado, es simplemente esto. Aquí tenemos cómo queda la imagen, bastante natural, nadie podría decir que esto está con un dodge hecho, pero cuando hacemos el antes y el después, solamente de este dodge, fijaos cómo sí que nos va cambiando la imagen. Aquí lo tenemos puesto, aquí lo tenemos quitado, aquí lo tenemos puesto. Y ahora lo único que tenemos que hacer es exactamente lo mismo, pero oscureciendo la imagen. En este caso bajamos un poquito la exposición, valores de 0,203, sí, como siempre le doy un poquito de claridad, que me gusta en las zonas oscuras darle un poquito de claridad, y lo que vamos es pintando en este caso zonas en las que creemos que hay algo más de sombra. Fijaos, cuando pulse la tecla O, cómo me va a ir apareciendo las zonas donde he ido pintando. Y es tan sencillo como eso, vamos a ir haciendo como hasta como un viñeteado y luego pues oscurecimientos un poquito selectivos. Vamos a ir jugando con el sol y la sombra de este sol que se cuela por las nubes, así que bueno, va a dar mucho dinamismo a la imagen. Ya os digo que va a mejorar bastante y vamos a conseguir pues una especie de microcontraste que queda muy chulo. Toda esta zona que tenemos aquí le vamos a dar un poquito de oscurecimiento. Vamos a oscurecer un poquito esta cara de la casa. Bueno, ya estoy acabando con este dodge que he hecho. Aquí podéis ver, de hecho lo voy a hacer en este caso sin pasarlo rápido, cómo cuando estoy haciendo ya estos detalles pequeños aquí en los que, bueno, simplemente lo estoy haciendo a nivel de demostración, cómo no va a tiempo real. Fijaos que yo pinto y tarda un rato en aparecer. Fijaos, voy a pintar aquí estas líneas más oscuras, estoy pintando y tarda un rato en aparecer. Esto es súper incómodo. ¿Qué ocurre? Que Lightroom no gestiona nada bien los recursos informáticos. Yo tengo un ordenador que creo que tiene 24 GB de RAM, disco duro de estado sólido, la verdad es que está más o menos perfecto, muy optimizado para Lightroom y Photoshop, pero no funciona bien. Lightroom, cuando vamos a hacer este tipo de procesados, se atora, empiezan a aparecer lags, empieza a no funcionar bien, la tableta no me responde, con lo cual es un poco rollo. Ya os lo conté en el video tutorial de este martes pasado. Cuando vayáis a hacer revelados de este estilo, en el que consideréis que vuestra imagen merece bastante la pena y vais a invertir un tiempo y vais a hacer un dodge and burn interesante, pues hacerlo en Photoshop por esos dos motivos. El primero, el rendimiento que nos va a tener el ordenador no tiene absolutamente nada que ver, pero es que sobre todo la precisión, eso lo habéis visto en este video tutorial pasado, cómo podíamos hacer este dodge and burn sin utilizar zoom, directamente desde aquí, utilizando máscaras de luminosidad como si fuera una plantilla, vamos pintando y en 10 segundos tendríamos hecho el dodge y en 10 segundos tendríamos hecho el burn, sin salirnos, sin halos, sin hacer este tipo de churros, que bueno, fijaos que no queda mal. Cuando yo quito la máscara, fuera, ¿veis cómo tarda? La imagen ya tiene otro aspecto que no tenía anteriormente y fijaos el dodge and burn lo que nos ha creado. Hemos pasado de esto a esto. Aquí fijaos cómo la imagen, fijaos además le cuesta generar la vista, aquí lo tenemos quitado.
Y ahí está puesto. Fijaos que la imagen gana mucho. Vamos a tener una imagen con bastante más intensidad, más chula. Puedo hacer otro pincel más, podría ir haciendo más dodge and burn en zonas que crea que lo necesitan. Por ejemplo, podría dar un poquito más de luz en toda esta zona que tenemos aquí. ¿Qué ocurre? Que es que me aburre, porque voy pintando y ya no me responde. Es un auténtico coñazo. Pero bueno, cada uno es cada uno. Si queréis seguir haciéndolo en Lightroom, pues bueno, podéis darle sin ningún tipo de problema. La imagen pues va a quedar bastante chula. Eso sí, vais a tener que tener paciencia. Mi consejo, sí o sí, echad un ojo al video tutorial para hacerlo en Photoshop. Vais a ver cómo hacer esto en Photoshop, lo facilito que es y lo fácil que es utilizar las máscaras de luminosidad. Además, lo explico paso a paso. Así que bueno, pues con esto ya tendríamos, fijaos la imagen, cómo hemos pasado de esto a esto. Nada que ver, ¿verdad? Una imagen bastante plana, bastante neutra a esto que tenemos, que es muy guapo y que encima nos queda ya simplemente acabarla. Los toques finales de los que os he hablado 1.000.000 de veces. ¿Cómo lo vamos a hacer? Casi siempre utilizo dos cosas. Una especie de suavizado en la zona del fondo, tipo efecto Orton. De nuevo, Lightroom no hace efecto Orton, tenemos que hacer un pseudo efecto Orton, para lo cual bien me vale pincel, bien me vale filtro de grado, lo voy a hacer con filtro de grado. Y voy a utilizar este filtro que yo tengo de efecto Orton que tengo preestablecido. Puedo también generar uno para que os lo descarguéis, o creo que ya lo realicé. Simplemente utilizo estos valores que tenéis aquí. Podéis hacerlo vosotros con estos valores. Voy a bajar en este caso las altas luces porque no quiero que se me queme la zona de arriba. Y fijaos cómo voy a hacer un filtro degradado de este estilo. Algo tan sencillo como esto. Voy a ponerlo aquí. Fijaos cómo le cuesta todo. Va todo a pedales porque tiene ya muchos pins. Así que voy a dejarlo justo por debajo de la casa, si es que me quiere responder. Vamos ahí, sí señor, campeón. Lo tenemos. Este sería el efecto Orton. Muy suave. He bajado mucho la claridad. Y la imagen, pues bueno, se suaviza. Toda esta zona que tenemos aquí está bastante suavita. Podríamos desenfocar un poquito más. No quiero desenfocar mucho más, pero podríamos desenfocar un poquito más. Y bueno, pues tendríamos la imagen más chula. ¿Qué hago para contrarrestarlo y para potenciar el efecto Orton? Genero un nuevo filtro, como hacíamos siempre. Casi siempre los filtros los utilizo por parejas. Y voy a utilizar un filtro opuesto con mucha claridad y con bastante enfoque. No me importa subir el enfoque bastante. Incluso borrar la neblina le voy a dar valores positivos. ¿Y qué voy a hacerlo? Desde aquí abajo, desde este primer plano que quiero que tenga mucha fuerza, es un primer plano con mucha presencia, lo voy a subir hasta donde empezaba el efecto Orton, hasta aquí más o menos. No me importa porque fijaos que la línea central es la que va a marcar la zona. Fijaos si pulso el teclado para que veáis dónde se está aplicando el efecto Orton. El anti-efecto Orton en este caso, aquí estamos subiendo la claridad, fijaos cómo llega más o menos hasta aquí. Esta es una zona que va a tener mucha presencia, una zona que va a contrarrestar la suavidad que tenemos en la parte alta. Y nada más voy a, con un pincel ya casi para acabar, un pincel nuevo. Bueno, con estos valores me viene bien. Enfoque, claridad, y voy a subir un poquito la exposición. Voy a subir, en este caso, el camino. Voy a darle más fuerza al camino porque es una parte que me interesa mucho. Fijaos cómo además le doy marcando esos dos carrilitos que tenemos. Y yo creo que así más o menos nos va a quedar bien. Voy a subir un poquito el flujo de este pincel. Le cuesta mucho, va a pedales. Y es que cuando le metes tanta caña a Lightroom, pues es el peaje que hay que pagar porque no es un programa que esté específicamente diseñado para hacer tanto y darle tanta caña. Así que así tendríamos nuestra imagen a falta de nuestro último y definitivo ajuste final. Nuestros toques finales, que ya sabéis que en Photoshop tengo una acción que os regalo para que en un solo clic realizáis la acción de toques finales. Aquí en Lightroom estoy pensándome si generar un preset para regalaros un preset. Si me ponéis unos cuantos comentarios, la próxima semana os genero un preset para que os descarguéis y en un solo clic tengáis esta acción de toques finales, os la descarguéis en el Lightroom y la podéis hacer. Pero vamos, por favor, dadle al pulgar arriba y dejadme un comentario. Si llegamos a 30 comentarios, os dejo el preset para todos, que esto me cuesta un trabajo y me viene muy bien que comentéis las imágenes. Entiendo que puede ser un coñazo, pero con que simplemente me pongáis que lo habéis visto, me vale, o que soy un gilipollas, me vale, cualquier cosita. Así que, ya sabéis, lo primero que hago es bajar la curva de tonos, la bajo bastante porque quiero una imagen oscura. Eso es porque me gusta a mí, nocturnizar o oscurecer un poco las imágenes. Y subo, en este caso, los negros. Lo voy a subir
hasta estos valores. Quizá me esté pasando un poco, pero bueno, más o menos. Ese es el concepto, ¿vale? Vamos a bajar y a oscurecer. Y luego voy tocando los diferentes canales. Vamos a bajar en el verde, vamos a quitarle un poquito de verdes para añadir un poquito de magentas. Hay que tener mucho cuidado. Esto, de nuevo, fijaos cómo cambia muchísimo porque es muy poco sensible. Entonces este efecto es mucho mejor hacerlo en Photoshop. En Photoshop es muchísimo más fácil. Así que aquí, bueno, hay que ir con calma. Cuando haga el preset, si tenéis los santos huevos negros de dejarme los comentarios y llegamos a 30 comentarios, pues os descargaré el preset y no tendréis que ir haciendo punto a punto, que es un poco coñazo, aunque luego lo podáis vosotros modificar, pero es un poquito coñazo. Así que, bueno, vamos dándole estos toques. Aquí me gustaría poder subirlo con el cursor, pero la gente de Adobe no nos lo permite. Bueno, más o menos ahí. Además es que con tantos pins le está costando bastante trabajar. Aquí bloqueo el azul en el centro. Es que no se va a cancelar. Esperad, voy a quitar este puntito. Se está volviendo loco. Vamos a bloquear en el centro y a subir un poquito. Le cuesta muchísimo. Le estoy dando un poquito de azules en las sombras, que esto sí que me gusta mucho, y me gustaría a ver si puedo quitarle un poquito, pero es muy brusco, de azules en las altas luces, que esto es lo mismo que añadir amarillos. Al añadir un poquito de amarillos en las altas luces, si ahora me voy al rojo, bloqueo en el rojo, en el centro, y subo un poquito de rojos, un poquito solo, muy poco, un 1% aproximadamente, algo así. Al subir los rojos y al añadir amarillos, pues lo que tenemos es un poquito de naranja, unos toques un poquito más anaranjados. Y ahora ya en las sombras vamos a quitarle un poquito de rojos, que es lo mismo que añadir un poquito de cian, menos del 1%. De esta manera, y si lo hubiéramos podido hacer en condiciones, porque está costando muchísimo trabajar hoy con la curva, porque realmente hemos trabajado mucho el Dodge and Burn, por eso digo que es muchísimo mejor trabajar con Photoshop, porque esto es mucho más fácil, pues prácticamente tendríamos ya nuestra fotografía acabada. Yo ya simplemente le voy a hacer un último y definitivo, ahora sí que lo estoy viendo, filtro en esta zona de aquí para oscurecer un poquito más. Vamos a ponerlo, a ver, fijaos lo que tarda. Ahí lo tenemos. Este de aquí, no, este, que era el principal, lo voy a oscurecer un poquitito más. Y por aquí teníamos otro secundario que voy a oscurecer otro poquito más, voy a darle un poquito de claridad. Y amigos, fijaos lo que hemos conseguido de una imagen que no nos decía gran cosa, esta que tenemos aquí, una imagen muy normal, muy común, bien compuesta, con un fondo normal, pero que no tiene nada de personalidad. Pasamos a una imagen con muchísima fuerza, una imagen muy particular que podemos procesar nosotros a nuestro gusto. Fijaos que no tiene nada que ver. A mí personalmente me gusta bastante cómo ha quedado. Además, esta imagen no la había ensayado antes, porque normalmente los jueves sí que antes le doy una vueltecita para ver cómo vamos a hacer. Aquí he ido paso a paso, he ido ahí a pecho descubierto y creo que ha quedado bastante bien. Hay zonas en las que me gustaría que tuviera un poquito más de luz, más altas luces por aquí, pero bueno, es cuestión de ir haciendo el dodge más intenso o jugando con la capa de curvas. Podríamos a ver cómo queda, pero es que es muy complicado porque las curvas nos están fastidiando. Así que nada, amigos, lo que os digo, si os ha gustado, que espero que sí, vamos a ver si esto lo conseguimos dejar en condiciones, no creo que vaya a quedar bien, pero bueno, si os ha gustado, dejad un comentario, me lo decís, pedidme el preset de esta curva para los ajustes finales, que queda muy guapo, y sobre todo, aprended a hacer esto en Photoshop. Echad un ojo al vídeo tutorial que tenéis, que hice este martes, en el que os enseño a hacerlo en Photoshop, y veis cómo podemos hacer el Dodge and Burn en 10 putos segundos, utilizando las máscaras de luminosidad, y todo ello lo vais a acompañar de la videoguía que tengo de máscaras de luminosidad o de la videoguía del panel de Tony Kuiper, que os podéis descargar desde aquí, que son espectaculares, que tenéis entre las dos videoguías casi 20 horas de vídeo. La videoguía anterior además ahora mismo está prácticamente regalada. Tony Kuiper ya me ha permitido ponerla para descarga y está prácticamente regalada.
escribidme un mensaje y os pasaré también un código de descuento exclusivo para toda la gente de YouTube. Así que os va a salir prácticamente regalada una videoguía en la que vais a aprender todo acerca de las máscaras de luminosidad. Y luego, fundamentalmente, la videoguía del panel Tonic Hyper versión 5, la más actual, la que tenemos ahora y la que todo el mundo está flipando con ella porque funciona de puta coña. Una videoguía con 9 horas de vídeo, con 10 o 12 archivos PSD para que practiquéis y sobre todo, siempre os digo lo mismo, es una manera que tenéis de colaborar conmigo, que si no, esto se nos viene abajo, el chiringuito se nos viene abajo y va a tener que ser mi querida y amada esposa la única que vea mis videotutoriales. Amigos, muchas gracias, como siempre me despido de vosotros, ¡nos vemos!